Bendiciones a todos mis amados hermanos, es una bendición, un privilegio estar una vez más acá por este medio para poder continuar con la lectura del libro Hágase un favor, ame a su esposa, escrito por el doctor H. Page Williams. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo número 6, el cual lleva por título Bajo Nueva Administración. Vamos a estar leyendo este capítulo en dos partes. Esta será la primera parte, bajo nueva administración. Un hombre tenía dificultades con sus dos hijos adolescentes. Uno de los chicos se metió en problemas con la ley, así que cuando fui a la corte a tratar de darles algo de apoyo moral y tratar de ministrar sus necesidades, el señor Smith preguntó: Page, ¿por qué Mike me está dando tantos problemas? Yo sabía que esa iba a ser una oportunidad para testificar de la autoridad de Cristo, así que pensé: Señor, no sé qué decir ahora, así que dependo de ti para que me des las palabras. Señor Smith, ¿puedo hacerle unas breves preguntas sobre su relación con Mike? Pregunté. Seguro, contestó, pero pude darme cuenta que no estaba muy cómodo con la idea de que yo me entrometiera en sus asuntos privados. ¿Le ha parecido que Mike le haya faltado el respeto en alguna ocasión? Indagué. No, no parece que, argumentó el señor Smith, y no en una sola ocasión. Nunca muestra respeto. No sé qué voy a hacer con ese chico. No llega a tiempo, se está dejando crecer el cabello y no se lo corta, está descuidando la escuela y probablemente repruebe. Oiga, estoy harto de sus modos bruscos, creo que me dará gusto verlo en la cárcel, solo que deje de molestar. Para entonces estaba yo percibiendo sentimientos de animosidad de parte del padre y sabía que definitivamente había una acumulación de fricciones e ira entre ellos dos. ¿Cuál es su relación con el Señor?, pregunté. Podría ver su rostro cambiar de rojo de ira a blanco de susto. Se le pasó cambiando de posición y cuando se recobró del impacto, la mayoría de los hombres no esperan o no les gusta este tipo de pregunta. Espetó. Bueno, predicador, no veo qué tiene que ver eso con Mike y que está aquí en la corte. Me estaba diciendo que dejara de molestar de la forma más amable que conocía, pero me gusta ir directo al problema, así que respondí: Señor Smith, tiene todo que ver. ¿Diría que usted y el Señor están en buenos términos el uno con el otro? Explotó en maldiciones. No estoy de humor para hablar de religión en ese momento. De veras que es valiente. ¿Qué quiere probar? Dándome cuenta que había tocado un punto amargo y doloroso, pensé: Señor, ahora tengo a un hombre furioso en las manos, así que te agradezco por tocar a ese hombre y usarme para hablarle, pero por favor no dejes que me golpee. Vi al señor Smith con un puño cerrado y lo miré directo a los ojos y le dije: no estoy tratando de probar nada, Sam. Solo me preguntaba si ha hablado con el Señor sobre usted y sobre su problema con su hijo. No sé por qué se pone tan tenso. Lo que el señor Smith no sabía era que yo había hablado con su hijo en varias ocasiones y que él me había dicho cómo lo amenazaba y golpeaba a su padre, cómo se había enredado con las mujeres casadas, cómo trataba a su madre sin respeto y con repulsión, cómo se embriagaba y se iba durante el fin de semana y cómo la familia se sentía intimidada cuando regresaba a casa porque era muy malvado y cruel, cómo se sentía rechazado y no amado y cómo se sentía que su padre casi se molestaba por tenerlo cerca. Sí, yo sé, porque estoy tenso, refunfuñó. Es porque tengo un hijo tonto en la corte hoy cuando debería estar trabajando y me está costando tiempo y dinero. Después de todo lo que he hecho por ese muchacho y encima de todo me pregunta usted si he hablado con el Señor. ¿Qué puede hacer el Señor al respecto? Lo que este muchacho grosero necesita
Ese está en la cárcel unos meses, entonces apuesto que se enderezará, pero si viene a casa le voy a agarrar a patadas. Eso no parece funcionar. ¿No es así?, pregunté. ¿No ha probado eso antes? ¿Está tratando de decirme, Paige, que la oración puede hacer más que una patada en el trasero?, preguntó atónito. Me di cuenta que estaba siendo sarcástico y sin embargo había una oportunidad de que realmente quisiera saber, así que lo tomé en serio y contesté: le diré lo que yo creo. Si admite delante de su hijo que esto es demasiado grande para usted y que no ha estado bien con el Señor ni con su hijo y que quiere arrodillarse con Mike y pedir a Dios Todopoderoso que le ayude a solucionar esto, entonces dentro de pocas semanas va a tener el problema dominado. Todavía se le veía perplejo y sorprendido, como si se le hubiese abierto una puerta a un mundo completamente nuevo que nunca había creído que existiera y que no quería explorar porque sabía que tendría que cambiar. Ni de broma. ¿Está loco? ¿Quiere que admita que algo de este asqueroso desastre es mi culpa?, preguntó. No, respondí. Quiero que admita que todo es culpa suya y de hecho es usted. Usted es el problema. Usted sabe bien que no voy a aceptar estas estupideces, argumentó. Este muchacho hace lo que quiere y siempre me ha dado problemas. ¿Cómo lo manejaba cuando tenía 2 o 3 años de edad?, pregunté. Predicador. Las preguntas que hace son las más estúpidas, gritó. Rayos, no puedo recordar eso. Además, yo no estaba mucho en casa, ya sabe, uno tiene que ganarse la vida. Usted no me cae bien, siempre está en su casa, ¿no es así? Gracias, Dios necesitaba eso, pensé para mí mismo. El señor Smith es como muchos de nosotros los padres cuando menospreciamos el papel de autoridad en el cuidado de los hijos por cualquier razón. Entonces esta cualidad dada por Dios se distorsiona y eso oscurece el orden divino de nuestra libertad y nuestra justicia. Dios ha establecido un orden para esa libertad y justicia en las prohibiciones de los 10 mandamientos, pero es en el positivo 5º mandamiento que está la piedra angular de la libertad humana. Honra a tu padre y a tu madre. Esto significa respetar el papel de autoridad hallado en la función paternal. Dado que somos hijos de Dios, como sus hijos debemos honrar su autoridad, ya sea repartida a nosotros como querramos o no. Dios es siempre imparcial y completamente justo, así que cuando un hombre es controlado por el Espíritu Santo, es capaz de respetar la autoridad de Dios, habilitándolo y calificándolo para ejercitar la autoridad él mismo. Este principio de autoridad es dado por Dios en su providencial y soberano cuidado para la protección y libertad de los individuos, hogares y naciones. Por lo tanto, si los padres fallamos en enseñar este concepto a nuestros hijos, ya sea por precepto o siendo un mal ejemplo, entonces seguramente la desintegración, el desorden y la destrucción serán inevitables en este gobierno del hogar y del país. El señor Smith era un buen ejemplo de un padre que comenzaba a cosechar desorden y desobediencia por lo que había sembrado cuando sus hijos eran chicos. No me voy a quedar aquí para que me diga que todo este problema es por mi culpa. Ustedes los predicadores no tienen nada mejor que hacer que meter la nariz en los asuntos ajenos, se quejó el señor Smith. Dado que le había pedido a Dios protección de un golpe en la nariz y puesto que ya había llegado tan lejos en este asunto, me sentí guiado a proceder con precaución. Sam, y si yo lo viera plantar semillas de sandía y luego lo imitara, ¿cuál cree usted que sería el resultado? Sin duda el señor Smith respondió, tendrá sandías como las mías. Luego pregunté, si usted le falta el respeto y desobedece a su Padre Celestial y su hijo lo imita, ¿cuál cree que será el resultado? Se le puso blanco alrededor de la boca y luego replicó,
No me gusta lo que está señalando, predicador, pero creo que estoy comenzando a ver a qué se refiere. Quiere decir que si yo no reconozco la autoridad de Dios sobre mi vida, entonces mis hijos no reconocerán mi autoridad sobre ellos. Usted dijo, Sam, le recordé que Mike nunca le muestra respeto y ha sido rebelde toda su vida. Eso es porque usted no se tomó el tiempo como padre para enseñar a respetar la autoridad cuando era pequeño. Bueno, caramba, respondió. Creí que estaba haciendo justo eso cuando lo agarré a palos, lo llevé a las pequeñas ligas y lo obligué a hacer lo que yo decía. ¿Alguna vez habla mal del gobierno?, le pregunté. Usted sabe que sí. Tengo un negocio propio y cada vez que doy la vuelta son más impuestos y más documentos que llenar. Y además, mientras me parto el lomo trabajando, el gobierno le da el dinero de mis impuestos a esos perezosos que viven de la asistencia social. Bueno, ¿qué hay acerca de sus impuestos que van a pagar a los agentes del orden y de esta corte en la que su hijo está ahora y la cárcel donde lo podrán?, pregunté. Eso es otra cosa, dijo. Si esos policías solo hicieran su trabajo y dejaran de estarme cazando cada vez que me paso por una luz roja, rebaso la velocidad límite o me paso el tiempo del estacionamiento, no me importaría. ¿Qué piensa de las Fuerzas Armadas?, pregunté. Creo que es una estafa, dijo con un tono de mal humor. Que me disparen en el trasero para que esos muchachos puedan andar en el barrio robándome las herramientas para poder darse otro viaje. Caray, no sé a dónde irá a parar este país, respondió. Yo contesté, no es a dónde irá a parar el país, sino lo que vino a parar al país. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó. Quiero decir que el Señor viene a este país y cuando venga a su corazón y al mío, nos rindamos a su autoridad. Entonces este país estará en orden, paz y justicia, respondí. Ahora ya comienza a decir cosas con sentido, predicador, admitió. Pero voy a ser honesto con usted, no me voy a rendir al Señor ahora. Soy joven y aún hay muchas cosas que disfruto hacer. Hay muchas cosas que podría decir sobre eso, Sam, comenté. Pero permítame hacerle una pregunta. Si no se somete a la autoridad del Señor y a su voluntad, ¿cómo planea sacar a su hijo del problema en el que está? ¿Y qué pasará con sus otros hijos? Mientras hablaba con el señor Smith, tuve el fuerte presentimiento de que no le habían enseñado este concepto de autoridad cuando era pequeño, porque pude ver que sus objetivos y su moral eran horribles y torcidos. Para eso están ustedes los predicadores, ¿no es así?, dijo. ¿No se supone que ustedes están para jugar con los niños y enseñarles esas cosas? Pensé que era un buen momento para inyectar una idea un poco más profunda en la conversación, así que respondí. El respeto por la autoridad debe aprenderse temprano en la vida y esa es la responsabilidad del padre. Mientras su niño crece y madura, sabrá cómo respetar el papel de la autoridad de su jefe, de exploradores, de su entrenador de fútbol, el agente del orden, su instructor militar, su pastor o su presidente. Ese es un trabajo de casa y dado que Dios decretó que usted sea la cabeza de su hogar, recae sobre usted. Abrí mi Nuevo Testamento y leí en Efesios mientras él se sentaba lentamente y escuchaba. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo pensé que ustedes, los predicadores, pasaban todo su tiempo en la iglesia, pero aquí están predicando un sermón en la corte, respondió con una sonrisa en su rostro. Respiré aliviado y dije en voz baja, gracias, Señor. Le diré que, dijo Sam mientras su abogado daba vuelta en la esquina con Mike al lado. Yo y mi hijo vamos a ir a verlo mañana y veremos si podemos comenzar a enderezarme. Vino al día siguiente y comenzamos una serie de sesiones de consejería que probaron ser una experiencia muy fructífera para esa familia. El señor Smith llegó a conocer al Señor en forma personal y como resultado su esposa y sus hijos lo vieron cambiar
de rebelarse contra Dios y su familia a aceptar la autoridad divina y el orden correcto como esposo y padre. Mike estaba un poco escéptico al principio, así como su madre, cuando el señor Smith les dijo que había recibido a Jesús y que le buscaba de ahora en adelante, pero el señor Smith tomó la palabra de Dios en serio y escuchó Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la medida que Sam comenzó a imitar el ejemplo de Cristo, comenzó a estar dispuesto a hacer morir su narcisismo y a comenzar a involucrarse totalmente en su vida familiar. Luego comenzó también a cosechar el gozo de un lugar de honor a los ojos de su esposa e hijos, mientras se involucraba más y más en la vida de su familia y en la gran familia de Dios. Aprendió que hay una batalla constante entre el reino de la justicia de Dios y el reino de la maldad y destrucción de Satanás. Aprendió que este conflicto batallaba dentro de él en su alma y que necesitaba constantemente estar alerta, vigilar, hacer un inventario y usar el principio de la cruz de morir a sí mismo. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aprendió que entre más aprendía, más feroces eran las tentaciones y los ataques del enemigo, y que el enemigo usaría tácticas muy sutiles para entorpecer su testimonio como líder espiritual en su hogar. Vi a Sam un día tras una clase bíblica y dijo: Paige, ahora sé lo que soy. ¿Y qué es?, pregunté. Soy una de esas baterías de larga duración, exclamó. Mi vieja naturaleza de rebelarme y de resentirme contra mi esposa e hijos sigue regresando. Paige, dijo, el viejo yo vuelve a revivir. Sé a lo que te refieres, comenté, recordando que incluso años después de doctrina bíblica y teología, yo mismo resistía la obra de la cruz en mi hombre exterior. Esa es mi naturaleza de autosustentarme, automotivarme, ser autosuficiente, narcisista, creerme superior. En otras palabras, me gusta, ego. Me gusta ser individualista y es muy difícil deshacerme de la cómoda posición de gobernante en mi propia vida y destino. Sé que es cierto por mi propia experiencia, así que sé que era cierto en la vida de Sam, que había avanzado tanto en aprender los caminos de Dios. Los caminos de Dios son siempre difíciles de aprender, incluso para aquellos héroes bíblicos a los que nosotros, los aficionados, hemos hecho más heroicos que la misma Biblia. Ahora estoy pensando en el carácter de Jacob, quien requirió toda una vida para ser golpeado por Dios, para finalmente darse cuenta de la forma en que Dios opera en su mundo. Es inspirador para mí leer acerca de los ancianos que, como yo, aprendieron a través de sus tonterías y circunstancias de la vida, que la providencia de Dios los transformó en santos y padres de nuestra fe. Es por su fe que agradaron a Dios. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 39. Los padres nos volvemos héroes de nuestros hijos, pero a menos que nos vean luchando con autoridad de Dios, en vez de menospreciarla, habremos falsificado su fe en nosotros y nos volveremos engañadores como nuestro padre el diablo. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 10 y 11. Cuando comenzamos a ser instruidos por Dios, es muy fácil regresar a nuestro viejo caparazón donde se está cómodo. El hombre exterior es una vasija para el Espíritu Santo, el hombre interior, pero cuando imitamos a Satanás, atrapamos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros y dependemos de nuestra propia inteligencia, velocidad, intelecto, elocuencia y emociones, eligiendo así desobedecer la autoridad de Dios. En una ocasión, Jesús dijo a los líderes de los judíos que querían discutir ese punto: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Gloria a Dios. De esta forma vamos a cerrar, mis amados hermanos, la primer parte de este capítulo para poder leer la segunda parte y no se nos haga muy largo el video. Recordemos que es el capítulo número 6 en su primer parte, llevando el título Bajo Nueva Administración.